Entonces, el tema de hoy se llama denles ustedes de comer. ¿A quiénes? ¿A los débiles? ¿A los necesitados? ¿A los endeudados? A todo este tipo de personas que de una u otra forma necesitan nuestra ayuda. Ahora, muchas veces nos encontramos con personas que necesitan, pero necesitamos que el Espíritu Santo también nos esté mostrando cómo sembrar bien. La palabra del Señor dice que si sembramos, vamos a cosechar, pero también tenemos que ver en dónde estoy sembrando, si es buena tierra o no es buena tierra. Muchas veces los que menos tienen son los que más ayudan, los que más dan, ¿no? Muchas veces pasa eso. ¿Por qué? Porque han pasado por necesidad. Dios a veces permite que pasemos por necesidades para entender a los otros. Y hemos estado viendo en la iglesia la serie que está dando el pastor sobre no estás solo, ¿cierto? No estoy solo en mi necesidad. Exacto. En mi tristeza. ¿Por qué? Porque Jesús pasó por lo mismo. Jesús pasó por todas las necesidades y permite que nosotros pasemos por necesidades para poder ayudar a otros, para poder entender la necesidad de otros. Jesús cuando predicaba, cuando le hablaba a la gente, Él no predicaba para lucirse Él mismo, no decir, no, es que yo soy Jesús, el Hijo de Dios. No, Él tenía compasión de las personas. Y cuando se reunían las personas a escucharlo, Él siempre estaba mirando la necesidad espiritual, económica, de sanidad que las personas necesitaban. Y en esta noche Dios nos está llamando a eso, ¿no? A tener misericordia por las otras personas. Y no es solo dar alimento, no es solo suplir financieramente, sino hay muchas personas que necesitan un abrazo, una palabra de ánimo, ¿no? A veces, por ejemplo, hoy no sabemos qué necesidad tiene la persona del lado, ¿no? O en el auditorio, o en nuestro trabajo, o en el medio donde estamos tan metidos en nosotros mismos que no estamos mirando la necesidad de las otras personas. Nosotros podemos hablar del Señor sin decir una palabra, sino con nuestra forma acciones de actuar, con nuestras acciones. La Biblia dice en Marcos 6, versículo 34, cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos. Esta palabra compasión abarca mucho, es bien extensa. Compasión. ¿Por qué? Porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Dios quiere que, en primer lugar, usted y yo aprendamos a tener compasión. Y estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, tiempos oscuros, tiempos de mucha intolerancia, mucha violencia, tiempo donde se han cambiado los valores en la percepción del ser humano. La gente tiene más compasión por un perrito que por un ser humano. Ay, el perrito, ojalá no le hagan al perrito, porque desgraciado donde le haga algo al perrito. Ahora, sí, nosotros tenemos perritos y amamos los perritos, los alimentamos, los cuidamos, y vaya que nos ha salido caro ese Bruno, cada rato llevándolo al médico y cada vez que se pisa una uña hay que llevarlo al médico. Y sale más caro. Y sale carísimo. Claro que sí. Pero jamás podría reemplazar a un ser humano que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Ningún animal es un animal. Obviamente,
el corazón del hombre se manifiesta en cómo trata a un animal. Debemos ser tolerantes, amigables, compasivos, pero en mayor dimensión con los seres humanos que han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y dice la Biblia que el Señor tuvo compasión. Compasión. Nos falta mucha compasión. No tenemos el valor de darle de comer a alguien que no tiene, y más si está en estados de indigencia, en estados de mucha privacidad. Nos da miedo, sí, es verdad, por eso les digo, estamos viendo tiempos tan complicados y difíciles, pero necesitamos la ayuda, la guianza, el poder del Espíritu Santo para poder hacerlo como lo hizo Jesús. Tuvo compasión porque eran como ovejas sin pastor. Sin pastor, y es verdad. Dios también nos llama, dice que primero ayudar a los de la familia. Entonces a veces ni estamos pendientes de la familia y a veces no lo hacemos conscientemente, ¿no? A veces es simplemente que nos hemos metido tanto en el sistema que mueve al mundo, en los afanes, ¿no? Que ya no tenemos ni siquiera amor por las personas con las que trabajamos. Siempre estamos pensando lo malo, siempre estamos criticando, ¿no? Y se ha olvidado lo que es el amor que Cristo nos mostró en la cruz. ¿Cuál fue el amor que el Señor nos mostró? Que dio su vida por nosotros, que no lo merecíamos, ¿no? Nos amó cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Dios Padre entregó a su Hijo por compasión por cada uno de nosotros, ¿no? Y Él espera que sembremos para poder recibir. Entonces, ovejas sin pastor. Todos estábamos perdidos, todos estábamos vueltos una nada, ¿cierto? Cuando una ovejita se pierde, necesita que el pastor vaya y lo atraiga. Y en la Biblia hay muchos ejemplos que usa las ovejitas, ¿no? Y yo miraba las ovejas y de verdad producen ternura, pero sí son no inofensivas, sino muy débiles, tontas, ¿no? Y cuando yo leo en la palabra como ovejas sin pastor, yo digo, a veces nosotros, a veces no, siempre necesitamos a un pastor, pero debemos buscar a ese pastor. Sí. ¿Y quién es el mejor pastor? El Señor Jesucristo. Jesús. Ahora, ustedes podrán decir, alguno podrá decir acá, no, pues eso es problema del pastor, eso no es problema mío. No, todos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Así usted no sea pastor, usted tiene una misión. Esa misión la decretó el Señor Jesús cuando dijo, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Y el Señor me pregunta si yo tengo llamados, si yo fui preparado, si yo fui al instituto bíblico, si yo predico, si no predico. No. Él simplemente dijo, vayan, un gran mandamiento les doy, que se amen unos a otros. Y una gran comisión les doy, que vayan y hagan discípulos. De modo que es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Eso es tener compasión. Eso es tener compasión. Tenemos vecinos. Tenemos gente que no tiene esperanza de vivir, ni siquiera están seguros de vivir una eternidad, porque no conocen de Dios. Debemos tener compasión. Y dice también allí en Marcos 35, versículo 6, capítulo 6, versículos 35 al 37, dice, al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. O sea, supuestamente están compasivos, ¿no? Ay, despídalos para que se vayan a comer, pobrecitos.
Y el Señor Jesús les dijo, no, denles ustedes de comer. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado y muy seguido, ¿no? Que llegan a visitarme a la hora del almuerzo. Sí, No. casi todos los días. Y yo cocino lo suficiente. Diga la verdad, poquito. Ay, lo suficiente para No, nosotros poquito. dos. Y cuando llegan, yo le digo a Edgar, le hago miradas, ¿no? Y le digo, no voy a hablar tanto porque se van a quedar para almorzar. Pero ¿sabe qué es lo más de eso? Se queda. Y Entonces, viene la multiplicación del almuerzo. y es ahí donde yo, este versículo, dale tú de comer. Dales de comer. Entonces, mientras él está ahí entreteniéndolos, yo estoy en la cocina. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Señor, manda un plátano, ¡pin! Le cae el plátano del cielo. Y sí, o sea, han pasado milagros así. Sí. Y siempre ha alcanzado para los que vienen. Siempre. Pero es curioso porque Jesús les dice a ellos, pero denle de comer. Y yo me los imagino a ellos, Jesús, ¿pero de dónde? ¿Qué hacemos? ¿No? Pero Dios siempre suple y siempre va a hacer milagros. Pues aquí dice, ¿qué significa denles ustedes de comer? Es mucho más que una frase suelta realmente. No es un relleno dentro del relato. Es una revelación. Significa que yo debo estar preocupado por la necesidad del otro. A mí me asombra, la Biblia dice que nosotros debemos realmente, si tenemos fe o queremos ser hombres y mujeres de fe, debemos añadirle a nuestra fe afecto fraternal. Diga conmigo afecto fraternal. El afecto fraternal es algo que nosotros debemos practicar. Porque es que no tenemos afecto fraternal. Y la Biblia dice que si yo quiero ser un hombre, una mujer de fe, debo añadirle a mi fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal. Y el afecto fraternal es realmente preocuparme, ¿cómo está mi hermano? ¿Ya comió? Sí. ¿Pudo pagar la renta? Tal vez yo no le puedo dar para la renta, pero sí puede orar. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros somos un pueblo, somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo que yo tengo, esta mano se preocupa por esta, o por los pies, o por mi orejita. Cuando me pica la oreja, tengo un dedo para rascarme. Con este no puedo, aunque podría también. ¿Es este? Sí. Pero, es este, sí. Es Pati este. siempre me ha dicho, es con este. Este es el tamaño ideal para él. Sí. Sí. Entonces, afecto fraternal. Preocupémonos por saber cómo se llama el que está aquí. Sí. ¿Cómo te llamas? Pati. Pati. Yo me llamo Pati Edgar. Corson. Preocupémonos. Propongámonos. No podemos ser una familia desquebrajada. O sea, yo no puedo agarrar un alicate y cortarme este dedo porque, ay, es que este dedo me cae mal. ¡Pim! Yo no puedo hacer eso. Es más, si tengo el dedo herido, porque a veces hay gente que está herida, caída, mal los despreciamos. No, si yo tengo el dedo herido, ¿qué hago con el dedo? Yo lo entablillo y lo cuido y lo protejo y cuidado con mi dedito, porque es parte de mi cuerpo y me duele. Entonces eso es lo que significa, denles ustedes de comer. Hermano, estoy contigo, vamos a orar, vamos a hacer lo que sea para sacar esto adelante y ayudarnos. Eso es lo que significa. Esa es realmente una radiografía de lo que hay en mi corazón. Debemos estar preparados para poder ayudar a los demás. Mire, una vez estábamos nosotros en una convención de Juventud para Cristo, una organización donde trabajamos también con Javier. Estábamos en Chicago y un señor de África dio el testimonio. Dijo, en mi país, y había una tacita de arroz así, dijo, en mi país, primero nos dieron el almuerzo,
nos sentaron para el almuerzo a todos. Y el almuerzo era una tacita de arroz. Arroz. Solo arroz. Y nosotros ahí como chinos comiendo arroz, ¿no? Pero una cosita así chiquita, una coquita. Y cuando terminamos de almorzar, subió este señor de África, dijo, la taza de arroz que usted se acaba de comer, en mi país lo comen en 8 personas. 8 personas. Cada 8 días. Entonces hemos querido hacer este ejercicio para que ustedes sientan cómo es que sufre la gente en mi país. Yo ruego sus oraciones, ruego su apoyo por esto. Y todos, ay, no, sí. Y cuando terminó la reunión, todo el mundo decía, no, pero a mí me da mucha pena con los hermanos de África, pero vámonos a comer. Y se iban a los restaurantes a comer carnes así asada. Y a mí me dio pesar, porque dije, no hemos entendido lo que es el afecto fraternal. Yo también quería ir a comer, y tenía plata para comerme un pedazo de carne. Pero yo dije, no, yo me quiero identificar con ellos. Pobrecitos. Entonces, tenemos que tener afecto fraternal. Denles ustedes de comer. Es una radiografía de cómo está mi corazón. No me importa que coma torta con un cuchillo que no le corta, y si no tiene para comer no es mi problema, y él verá, él está recogiendo lo que sembró. Y tenemos 1000 argumentos para no ayudar. Y no debería ser así. ¿Amén? Amén. Por lo menos diga amén. Amén. Algunos dirán, mentiroso. Entonces, hay otra historia en la Biblia donde están los discípulos y hay un montón de personas. Yo creo que Jesús lo hacía a propósito. Él siempre daba su tema a la hora del almuerzo, ¿no? Varias veces lo he visto, o al desayuno. Como nosotros que damos a la hora de la comida. Exacto. Entonces, otra vez estaba Jesús hablándole a las personas, ¿no? Y cuando los discípulos otra vez vienen y le dicen, Jesús, pero ya es la hora del almuerzo. Y esta vez les dice, no, yo quiero seguir, busquemos comida, ¿no? Y cuando aparece el pequeño niño, esa es mi historia favorita, ¿no? Aparece el pequeño niño que él ni se imaginaba que la lonchera, lo estoy parafraseando, bueno, que la lonchera que la mamá le preparó iba a alimentar a una multitud de personas. ¿Qué tenía? 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Y los discípulos miraban a Jesús y le dijeron, solo tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Y qué hizo Jesús? Lo que yo tengo que hacer cada vez que vienen las visitas. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Oró. Orar. Ahora, la Biblia no nos da detalles si apareció o no. Simplemente, cuando él oró, se multiplicaron los peces y los panes, alcanzó para todos y sobró. Recogieron 12 cestas. Qué 12 tremendo. cestas. Entonces podemos decir, no es que yo no tengo nada para dar, pero tenemos un Dios que es todo proveedor. Amén. Y con una oración sincera, ¿no? Dios nos va a dar lo que la otra persona necesita. Sí, ahí está en Marcos 6:42, dice, todos comieron cuanto quisieron. No es como el almuerzo de Pati que es medido, ¿no? Sí. No, aquí es cuanto quisieron. Ay, pero el almuerzo, yo compré postre después. Sí, es verdad, estaba muy rico. Pero dice, todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. Piensan que era más o menos alrededor de 12 a 15,000 personas, porque eran los hombres, sin contar las mujeres y los hijos, cada familia por el día 4. Por lo menos. Imagínense. Esto, todo significa que los discípulos también comieron mucho. Jesús también. Porque dice todos comieron. Jesús no se quedó ahí. No, él comió también. Él comió. Y esto quiere decir que nuestra necesidad va a ser suplida cuando dependemos de Dios.
Recuerden que la Biblia dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en algo, el Señor lo hace. Por eso es que necesitamos ponernos de acuerdo. Por eso es que usted tiene que, si no tiene para almorzar, llame. Ahí alguien tendrá. Sí. A mí pues como no me da pena, si yo tengo hambre, yo les digo, denme una sopa que tengo hambre. Pero hay gente que si es penosa dice, uy no, yo no podría pedirle un plato de sopa a fulano de tal. Bueno, la Biblia dice pedir y se os dará. Y lo que nosotros queremos en esta noche, el grupo y todos los que estamos, que tengamos confianza los unos y los otros a pedir oración. Ahora, si necesitan un mercado, pidan, nos lo hacen saber también. Entonces, obviamente no es tan rápido. La otra vez una señora nos pidió un mercado y se lo dimos como a los 2 meses. Y yo, o sea, que la señora está viva todavía. Es que mucha gente, pero entiendan, pero por lo menos algo estamos haciendo. Pidan, no les dé pena. O sea, para los que no saben, aquí en la iglesia tenemos un ministerio que se llama Apoyo Social. Apoyo Social. Y Apoyo Social tiene preparado comida, ropa, para suplir a las necesidades. Entonces, simplemente un mensaje en el chat y podemos... Y algo hacemos. ¿Listo? ¿Por qué no cierran sus ojitos y vamos a orar? Y vamos a reconocer que realmente hemos desconocido el dolor de los demás, tal vez de los más débiles, de los más necesitados, que no hemos sido esa imagen que Jesús espera que nosotros seamos, de personas que ayudan, que oran los unos por los otros. Sí, hay mucha gente que es muy generosa y da de lo que tiene y más. Y doy gracias a Dios por eso. Pero esto es un anhelo que Dios tiene en su corazón para que lo hagamos cada uno de nosotros. Hay gente que dice, es que yo no tengo. Alguien siempre debe tener algo para dar. Una palabra, un abrazo, una palabra de consuelo, no sé, de ánimo, tantas cosas. O a veces, si usted no tiene sino un sándwich, pues pártalo. Pero eso es una bendición. Señor, te damos gracias porque tú nos has hablado y sabemos que a través de esta exhortación, esta pequeña meditación en tu palabra, quieres que aprendamos a darles de comer al que no tiene. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias porque nos has amado de manera contundente y has abierto los cielos sobre nuestras cabezas y nos has dado bendición. Pero también reconocemos que hay muchos que no tienen la manera, la forma, no saben cómo conseguir la provisión para ellos, para sus casas, sus familias. Yo clamo, Dios del cielo, que tú, a través de tu infinita misericordia, traigas la provisión para todo aquel que necesita y que nos puedas usar a nosotros, Señor, como instrumentos de gloria y de bendición para muchos otros. Gracias por hablarnos en esta noche. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén y amén.